carro pasa. La más allá baja. Claro. No me gusta, no me gusta. Habla. Ah, ya. Sí, vaya avanzando, yo lo... Ah, ya no te... Claro, para la salida de la bici, para la carrera. No, pues no te... Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Viernes 13 de octubre del 2023, hoy tocó un rodaje en la carretera. Salí con los muchachos del team Ruteros Ciclistas San Miguel, que me invitaron a su rodaje, yo muy agradecido. Ahí Juan me pasó la voz. Yo me acuerdo que el viernes pasado hice la Olímpica, estaba yéndome hacia el sur por la auxiliar de la Panamericana y recuerdo que vi a los muchachos que venían en sentido opuesto por la carretera. Seguramente ya estaban terminando el rodaje, o sea, este mismo rodaje. Entonces los chicos todos los viernes están saliendo, me parece, ahí a la carretera. No es un fondo, es un rodaje relativamente corto, hasta San Pedro, hasta el puente San Pedro nada más. Y entonces, bueno, hoy día yo me apunté, me encajaba perfecto en mi calendario, en mis entrenamientos, así que sin dudarlo me apunté. Arrancamos ahí temprano a las 5 de la mañana desde Miraflores y bueno, todo el camino hasta la carretera es el que estamos viendo por Guaylas. Íbamos a ritmo bastante vivo, ritmo alegre, pero como todo eso es de bajada, no es que sea muy exigente. Y ya una vez llegado a la carretera, ahí ya tenemos pues un poquito más de media hora de recorrido en la propia carretera, sin interrupciones y a buen ritmo, ¿no? Entonces hicimos relevos como se suele hacer cada vez que uno sale en grupo. Todos participamos a un ritmo, creo yo, bastante bueno, cerca de los 40 por hora. En el regreso sí el ritmo subió ligeramente y al final ahí los muchachos aprovecharon para hacer una práctica de sprints, de aproximaciones, que es lo usual cuando uno sale en grupo, ¿no? Ya después de eso regresamos por el mismo sitio, por Guaylas, y al final terminamos con una tertulia, que también es lo más bonito de las rodadas. Es una de las cosas más bonitas para mí del ciclismo, ¿no? O sea, la camaradería, no solo rodar con los amigos, sino también conversar y todo lo que sucede después de que terminamos los rodajes. Pero bueno, hoy día también yo quería aprovechar para seguir respondiendo consultas de los televidentes del canal. Y esta vez el televidente Pablo, que es un gran ciclista también, ¿no? Obviamente, es del Team ABB y siempre lo veo en las rodadas, siempre compartimos kilómetros, también estuvo en el Nacional de hace poco. Y Pablo me hizo una pregunta muy interesante que yo quería también responderla por aquí, por el video, porque me parece que creo que puede ser de interés de mucha gente, ¿no? O sea, Pablo me preguntaba, me decía, cuando estamos desarrollando la base aeróbica, ¿qué cosa nos conviene más, ¿no? Si fijarnos en las pulsaciones o fijarnos en la potencia. Y esta pregunta es muy interesante porque muchas veces se piensa que si uno tiene potenciómetro, entonces ya no sirven las pulsaciones y no hay nada más en qué fijarnos, ¿no? Yo creo que esto es un error, no se debe hacer eso. Yo pienso que siempre tenemos que trabajar con todas las variables que tengamos disponibles. Entonces, en el caso del ciclismo, es la percepción de esfuerzo, que para mí es una de las cosas más importantes, lo que nunca se debe dejar de tomar en cuenta. Después tenemos la potencia y tenemos las pulsaciones, pero tenemos que trabajar con todo en conjunto, o sea, correlacionar las tres variables. Entonces, cuando nosotros trabajamos la base aeróbica, en realidad lo que queremos es que el cuerpo se acostumbre o se vuelva más eficiente oxidando grasas. ¿Y esto para qué? Para poder mejorar en el largo plazo como ciclistas, o sea, mejorar el fitness en el ciclismo y en cualquier deporte de resistencia. En gran parte significa que nuestra capacidad aeróbica mejore, ¿no? Y eso significa que nuestro cuerpo esté más adaptado a quemar grasas, aun cuando subimos la intensidad, o sea, cuando subimos los vatios. Por eso es que un ciclista profesional entrena 30 horas a la semana y gran parte de todo ese trabajo es un trabajo completamente aeróbico, oxidativo, quema grasas, y por eso es que ellos pueden, no sé, tener 300 vatios quizás
o aplicar 300 vatios y todavía solamente están oxidando grasas, ¿no? O sea, no están forzando mucho. En cambio, un amateur como nosotros, en 300 vatios ya es una intensidad excesiva, ya está usando mucho glucógeno, ya está en su FTP o por encima inclusive, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar la base aeróbica, la prioridad o el objetivo principal es que mantengamos al cuerpo en una intensidad tal que solamente esté oxidando grasas, ¿no? Cuando digo solamente, no es así en términos tan absolutos, porque el cuerpo siempre está usando grasas y un poco de glucógeno. Pero cuando hablamos de trabajar base aeróbica, de trabajar a bajas intensidades, lo que queremos es que mayormente esté usando grasas. Y una forma de asegurarnos de que eso ocurra es mirando las pulsaciones, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos algún testeo y determinamos que nuestra zona aeróbica está alrededor de los 130, 135 pulsaciones por minuto, entonces lo que queremos es hacer un rodaje, o bueno, cuando querramos hacer una sesión que esté orientada a mejorar la base aeróbica, ¿no? Lo que vamos a querer es tener un rodaje parejo en lo posible, donde las pulsaciones se mantengan a esa intensidad. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el cuerpo esté a ese nivel de esfuerzo en el cual solamente está oxidando grasas y está recurriendo al glucógeno, pero muy poquito o casi nada, ¿no? Entonces, las pulsaciones en ese sentido yo creo que nos van a servir mucho mejor que la potencia, sobre todo cuando estemos empezando a trabajar la base aeróbica. Porque, ¿qué pasa si hacemos al revés, ¿no? O sea, si una persona recién está empezando a trabajar su base aeróbica, eso quiere decir que no la tiene del todo desarrollada. Entonces, si uno tiene su potenciómetro y ha hecho su test de FTP y ha determinado que su zona 2 está alrededor de, por ejemplo, los 130 y 140 vatios, si es que el entrenamiento lo guiamos por potencia, lo más probable es que el atleta mantenga ese rango de vatios, digamos 130, 140, pero que al pasar de las horas, digamos después de la primera hora, las pulsaciones van a empezar a subir. O sea, si al inicio estaban en 135, en la segunda hora van a estar en 145 y en la tercera hora 150. Entonces, obviamente ese cambio en las pulsaciones nos está diciendo que el cuerpo cada vez está siendo sometido a una intensidad mayor, por lo tanto ya no solamente está oxidando grasas, sino también ha empezado a utilizar glucógeno de manera significativa. O sea, las pulsaciones nos dicen eso, a pesar de que los vatios se han mantenido constantes, ¿no? Entonces, cuando una persona recién está trabajando su base aeróbica, yo creo que es mejor ver las pulsaciones y tratar de que las pulsaciones se mantengan estables. O sea, en este mismo ejemplo, si a ese atleta le pedimos que mantenga unas pulsaciones estables de 135, porque estimamos que más o menos por ahí está su primer umbral o está su zona aeróbica segura. Si su base aeróbica no está muy desarrollada, vamos a ver que pasan las horas y quizás los vatios caen un poco, ¿no? Pero eso no va a ser un problema, eso va a estar bien porque está en proceso, pues, de desarrollar su base aeróbica. Ahora, cuando un atleta ya está medianamente entrenado y ha desarrollado su base aeróbica, aunque pueda seguir mejorándola, pero si es que ya tiene un trabajo hecho, entonces lo más probable es que veamos que tanto pulsación como los vatios se mantengan estables, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a mostrar una imagen de un entrenamiento mío. Yo de hace unos meses que me fui a la Costa Verde, hice un rodaje de más o menos 3 horas, donde la intención es que sea completamente aeróbico. Y ahí se ve tanto la línea de pulso en rojo como la línea de potencia en rosado, que están prácticamente parejas, ¿no? O sea, a lo largo de las 3 horas, las dos han estado parejas, mis pulsaciones no subieron mucho. En ese caso, creo que el objetivo era rodar a 135 pulsaciones, más o menos. Y en vatios creo que en mi caso eran como 145, 150, algo por ahí. Pero la cosa es que se ve que están ambos parejos, ¿no? O sea, ahora, este es un ejemplo, es mi caso personal. No quiere decir que mi base aeróbica sea excelente, ¿no? No, o sea, está medianamente entrenada, sí, porque ya tengo bastante tiempo entrenando. Puede ser mejor y yo quisiera que sea mejor para que todo eso mismo ocurra con vatios más altos, es cierto. Pero en este caso, como yo la tengo medianamente trabajada, digamos que si me guío de vatios o si me guío de potencia, el resultado va a ser más o menos igual. O sea, yo hasta 3 horas o hasta un poco más, yo podría mantener las mismas pulsaciones para los mismos vatios, en un terreno que me permita hacer eso, un terreno plano, sin muchas escaladas ni sin muchos repechos. Pero la pregunta de Pablo era cuando queremos desarrollar la base aeróbica. Entonces entendemos que el caso es que una persona que recién está empezando a entrenar esto, entonces yo diría que mejor es usar las pulsaciones.
Y los vatios, si uno los tiene, verlos también para empezar a correlacionar y notar que quizás al inicio uno va decayendo en vatios, pero con el pasar de las semanas, de los meses, de los años, entonces uno va a notar que ya puede igualar ambas variables y estas van a empezar a verse en paralelo cuando uno analiza sus entrenamientos, ¿no? Ahora, obviamente, si una persona no tiene potencia, entonces solamente tiene pues el pulsómetro para trabajar, ¿no? Entonces en ese caso, con mayor razón, entonces el pulsómetro y las pulsaciones nos sirven para trabajar muy bien la zona aeróbica, porque los entrenamientos de este tipo son siempre entrenamientos largos, prolongados, de intensidad pareja, y para eso el pulsómetro es una herramienta suficiente. Ya para trabajar la alta intensidad, el pulsómetro ya nos va quedando chico y es mejor en ese caso tener el potenciómetro que nos permite ser más preciso para identificar una zona 3, una zona 4, una zona 5, la 6, la 7, todo eso, ¿no? Todo eso que con el pulsómetro no se puede detectar de manera más clara o más objetiva. Entonces, bueno, en resumen, para responderle a Pablo, yo diría que para desarrollar base aeróbica sería mucho mejor trabajar con la percepción de esfuerzo siempre, pero primero mirar las pulsaciones y la potencia después como referencia, ¿no? Y bueno, ese fue el rodaje de hoy. Como decía, bueno, terminamos ahí en la Panamericana, ya nos regresamos por Huaylas, por el mismo camino, que a esa hora ya está más congestionado. Entonces, bueno, esa parte del entrenamiento ya es más un paseo, ¿no? Un ciclismo urbano. Y a ver, vamos a ver qué dice el Training Peaks para el día de hoy. Yo creo que salió algo de 1 hora 50, si no me equivoco. A ver, aquí lo estoy viendo. 1 hora 47 para 57 kilómetros. En total, velocidad promedio 32. En mi caso, intensidad relativa 0,78. O sea, no es bajo, pero tampoco es excesivo. A pesar que en la segunda parte, en el regreso, sí di algunos relevos y aceleré un poco más. Pero al ser una rodada no excesivamente larga, pues yo considero que ha sido un rodaje bastante amigable. Y después de eso, bueno, como siempre, una tertulia, una conversación con los muchachos, que siempre es la parte más bonita del entrenamiento, ¿no? Y ahora sí, a la casa y a trabajar.